Dios hoy te va a hablar de manera personal. Hoy Dios va a traer esperanza a tu vida. Hoy Dios va a traer una luz a tu vida. Donde tú creías que el camino era mucho más oscuro, mucho más fuerte brilla la luz de Cristo. Así que pon mucha atención a lo que el Espíritu nos va a decir en esta mañana. ¿Sabe? Hoy era un buen día para traer su Biblia. Ahí la pantalla tiene unas fallas técnicas, pero nuestro hermano Graving, que está allá arriba, tiene todo bajo control. Pero si usted no trajo su Biblia o la trajo en su teléfono, acérquese a la persona que tiene al lado. Usted no sea egoísta, póngale la Biblia a la par para que la persona lea. Si tiene la letra muy pequeña, hágasela un poco más grande para que puedan leer los dos. Pero hoy era un buen día para traer la Biblia. Y mientras usted busca Lucas capítulo 5, del versículo 1 al 11, vamos a orar, amén. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Jesús, porque tu amor nos mueve, porque tu amor nos fortalece, porque tu amor nos hace ir por otros, porque tu amor nos mantiene en este lugar. Hoy abre nuestros oídos espirituales. Quita el velo, Señor, que estaba en nuestro rostro, y danos una visión como la visión de Cristo. Danos una boca como la boca de Cristo para decir lo que tú quieres que digamos, Señor, en esta mañana. Y háblanos, Padre. Es necesario que escuchemos tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Vamos a leer bastantito hoy. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Quiere decir que ya habían terminado, ya se habían bajado de la barca y estaban lavando sus redes. Versículo 3: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Trate de visualizar esta escena. Enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Ya estaba cansado Simón, y nada hemos pescado. Para variar no habían pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos, y concluyeron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y sin embargo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. ¿Saben? Nuestra vida en Cristo, el 99% de las veces se basa en una frase. En una frase o en una pregunta. Y tal vez usted se va a sentir identificada en esta mañana con esta frase. Ponga mucha atención. Es la siguiente: yo no sé a qué fui llamado. No sé a qué fui llamado. No sé a qué fui llamada. Y muchos se preguntan o le preguntan a Dios: ¿cuál es mi llamado?
Porque yo veo que Dios llama a unos pastores y evangelistas, Dios llama a otros ministros, Dios llama a otros para servir en tantas áreas, pero yo todavía no sé cuál es mi llamado. Pasan los días, pasan los meses y pueden pasar los años y te sigues preguntando cuál es tu llamado. Tal vez dices, estoy sirviendo en esta área, pero yo no sé si Dios quiere que yo esté aquí toda mi vida. Tal vez estás sirviendo en un área en esta iglesia y todavía hay dudas en tu corazón de si es el lugar donde Dios quiere que estés o Dios quiere llevarte a otro. Y la respuesta no siempre viene de manera inmediata. ¿Cuántos son testigos de eso? La respuesta no siempre viene de manera inmediata. Y es que es tan fácil distraernos en este mundo con tantas situaciones que nos acontecen, con tantas cosas insípidas de este mundo, que es muy fácil distraerse, es muy fácil apartarse, es muy fácil olvidarnos de lo que verdaderamente es importante, porque pasamos ocupados, tenemos trabajo, a veces la familia, los hijos. Para los que son padres, usted sabe cómo es eso, la vida con los hijos, ¿verdad? Aquí todavía hay un remanente que no, Osvani, Jordan, yo ahorita, que todavía no sabemos qué es eso, pero usted que es padre, sí lo sabe. Y todos en algún momento nos hemos topado con esta frase: no sé a qué fui llamado, no sé a qué Dios me llamó de manera específica. Y vemos cómo Dios llama a otros y a veces sentimos que Dios tiene favoritos y que nosotros no somos parte del grupo de los favoritos de Dios. A veces llegamos a pensar que Dios tiene una selección VIP, ¿verdad? Los titulares son 11 y creemos que yo estoy en la reserva, que estoy en la banca o que soy el utilero de ese equipo. Podemos vernos de esa forma, con desprecio, por el hecho de no conocer cuál es mi llamado de manera específica. ¿Sí? O tal vez no le has puesto atención a todas las señales que ya Dios te ha dado por el camino que te quiere llevar. Y creemos que no somos de los favoritos de Dios, que no somos del grupo selecto VIP del cielo, aquellos que descargan los diseños del cielo y que ministran aquí y que se siente la gloria, se siente la presencia, ¿verdad? El VIP de danza o de los ministros. ¿Saben? No hay un VIP en el cielo. Delante de Dios todos somos iguales. Delante del trono de la gracia, yo soy pecador, usted es pecador y todos somos iguales. Así que renuncia al sentimiento de menosprecio, de que no vales, de que vale más el que tiene un llamado específico, una función ministerial. No es así. Deje que Dios trabaje con esa persona y la responsabilidad que carga sobre sus hombros. Pero tú no eres menos por ver cómo Dios usa a alguien más. No eres menos. Pero hay claves, hay claves. Y hay una clave que el Espíritu Santo te quiere dar en esta mañana. ¿Está la pantalla? Sí. Muy bien, ojalá que no se nos vaya ahorita. En el nombre de Jesús. Se sujeta. En esta mañana el Espíritu Santo quiere hablarte de que regresemos, de que volvamos a la barca, de que regresemos al lugar donde Dios una vez nos hizo un llamado, una vez tuvo un encuentro con nosotros, pero que las situaciones, las distracciones en la vida han provocado que esa llama se apague. Y le digo de una vez en esta mañana, esto no es un mensaje motivacional. ¿Sabe cómo se diferencia un mensaje motivacional a una palabra de Dios? El mensaje motivacional simple y sencillamente te va a inflar la emoción. Pero cuando es palabra de Dios, tú sientes como una llama que estaba apagada en tu corazón se empieza a encender y empieza a burbujear el espíritu dentro de ti. Eso es la diferencia entre un mensaje motivacional que cualquiera puede hacer y hablar las palabras que Dios quiere que hablen. Y yo sé que hay unos que desde ya están empezando a sentir ese sentir en el corazón, ese sentimiento en el corazón, ese burbujeo
del Espíritu. Y hay claves en el llamado. Y esto ya lo hemos aprendido. Dios generalmente te va a llamar cuando estás más ocupado y cuando estás más ocupada. Cuando usted dice, ya no tengo tiempo, pastor, ya con el trabajo llego a la casa, con costo me da tiempo para ver tele, con costo me da tiempo para leer la Biblia. Y es cuando Dios más te llama, es cuando Dios más te exige, es cuando Dios más te pide. Por eso la clave número 1 es que Dios llama a gente que está ocupada. Todas las personas, hombres y mujeres que fueron llamados en la Biblia, su llamado vino mientras estaban ocupados. ¿Qué estaba haciendo David? Cuidando las ovejas de su padre. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Mejor aún, cuidando las ovejas del suegro. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? ¿Qué estaba haciendo? Estaba trabajando el campo. Y vino Dios y le habló. Yo siempre molesto con esto. Yo digo que la única persona a la que no agarró ocupado fue a Samuel, que estaba dormido. Pero estaba cerca del altar, estaba cerca de la presencia. Y es la clave número 1. Dios llama a gente que está ocupada. Vea lo que dice el versículo 4 y 5 de lo que acabamos de leer. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echen vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra yo echaré la red. Mas en tu palabra. Aquí hay no un secreto, pero hay un poder ministerial aquí para el llamado. Y es que dice: maestro, le respondió en el versículo 5: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Vea la actitud de Pedro en ese momento. Ya pasé trabajando toda la noche, ¿para qué lo voy a hacer otra vez? Ya tuve esta experiencia y no pesqué nada, entonces ¿para qué lo voy a volver a intentar? ¿Sabía que a veces la experiencia es el enemigo número 1 del llamado? Sí, Dios usa tu experiencia, lo que has vivido, lo que has aprendido. Pero ojo, nos pasa como a Pedro. Él ya había tenido una experiencia que toda la noche estaba pescando y ya estaba cansado. Y esa experiencia hizo que le diera esa respuesta a Jesús. Pero después le dice: mas en tu nombre echaré la red. El pasado es el enemigo número 1 de un llamado. Ya el pasado de Pedro no había pescado nada, ya estaba cansado y no quería volver a echar la red. Su pasado puede haber detenido una obra poderosa en su vida en ese momento. Amén, ¿está en ese lugar? ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿Dios le está hablando? El pasado nunca determina un llamado. Nunca un pasado determina un llamado. ¿Sabe qué? A veces yo recuerdo el pasado y yo: Señor, qué tortero que he sido, qué jupón. ¿Y sabe qué me hace el Espíritu Santo? ¿Qué me dice? Shh, shh, shh. Yo no sé de qué estás hablando. No sé de qué estás hablando, porque ya eso fue echado al fondo del mar y tu pasado yo no lo recuerdo. Te está hablando el Espíritu en esta mañana y te dice: shh, 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 shh. Yo ya no recuerdo más lo que hiciste, yo ya no recuerdo más tu pasado. Por eso no limita el llamado de un hombre y de una mujer de Dios. ¿Sabe cuándo el pasado limita el llamado? Cuando yo le permito al Satanás que él utilice eso para frenarme. Hay ataques que vienen del enemigo directamente y hay ataques que yo le permito al enemigo que lleguen hasta mí, hasta donde yo estoy. Y tu pasado es lo número 1 que él utiliza, ¿sí o no? Es cierto. Y dice: shh, no lo recuerdes más, porque el futuro que te espera es glorioso, porque el futuro que te espera es de gloria, es de ver milagros, es de ver señales, es de ver prodigios, es de ver oraciones contestadas.
No todo será de color de rosa en el llamado, habrán momentos difíciles. Hay personas que han atendido el llamado que le ha hecho un hombre. ¿Y sabes que hay una realidad que sucede hoy en día? Hay muchas personas arrepentidas porque un día atendieron el llamado de un hombre, mas no atendieron al llamado de Dios. Hay mucha gente arrepentida porque una vez una persona que no tuvo el cuidado de sus palabras dijo que hablaba en nombre de Dios cuando no era así. Y hay gente dolida, quebrada, rota, porque atendieron al llamado que hizo un hombre, mas no al llamado que Dios verdaderamente estaba haciendo. Eso pasa en las iglesias. Gracias a Dios que aquí hay gente que nos han enseñado eso de una manera tan profunda y poderosa, que aquí no hablamos lo que nos da la gana, aquí hablamos lo que Él quiere que nosotros hablemos, amén. Pero ¿sabe cuánta gente ha atendido el llamado de un hombre y nunca llegaron a atender el llamado de Dios porque pensaron que era por aquí cuando Dios quería que fueran por allá? Muchísimos. Ay, así. El llamado no te lo da un hombre, el llamado te lo da Dios. El hombre en algún momento va a reconocer ese llamado, pero no es el hombre quien te da el llamado, es Dios. Es Dios directamente, a través de una palabra profética, a través de algo que Dios puso en el corazón de una persona, a través de un sentir muy profundo en tu corazón, pero es Dios. Decía el pastor el viernes y lo anoté porque digo yo, eso va en la línea. En la casa del hombre hay filigreses, son personas que frecuentan un establecimiento. Y yo pensaba, es como cuando la gente se suscribe a Netflix. El llamado no es una suscripción que usted puede pagar. Usted no puede suscribirse a pastor, usted no puede suscribirse a ministro, a evangelista. No es algo que puedes comprar, no es algo que puedes pagar, es algo que Dios va a traer a tu vida. Yo sé que aquí no hay gente suscrita. Si usted estaba suscrito, dele cancelar. Cancela esa suscripción. El llamado te será revelado según sea la rendición y entrega que tú tengas. Si nos quedamos sentados en la silla esperando a que Dios nos llame, posiblemente pasen los años y nunca descubramos cuál es ese llamado. En la medida de tu rendición y de tu servicio a Dios, Él va a traer poco a poco, te va a ir revelando cuál es ese llamado. Pero primero hay que servir. ¿Sabe una cosa? Hoy en día soy líder y mentor de esta casa, pero nada empezó como lo es hoy. Y le digo algo más, me falta un montón por delante. Pero hoy no estoy donde estaba hace 10 años. Hoy usted no está donde estaba hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Y yo hacía de todo en la iglesia, en algunas veces, porque no había nadie más. Pero yo sabía que tenía que estar ahí. A veces cuando estamos en las oficinas allá, a la par de la pañalera, en el segundo piso, esos 3 pisos y una escalera súper chiquitita, ¿verdad? Bien difícil de subir y de bajar ni hablar. A veces estábamos ahí y habían pastores ahí. Oiga, vea qué sencillo, querían un patí. Su patí estaba a la vuelta. Y yo iba, les hacía el favor. A veces se ocupaban hacer pagos. Una vez fui a hacer un pago a Lema y me devolvieron porque dijeron que mi billete era falso. Tuve que ir 2 veces, pero ninguna de las 2 me quejé. Los grandes llamados no empiezan con los servicios más grandes. No empiezan predicándole a miles.
generalmente no inician así los llamados. ¿Y sabe qué me acuerdo, Pastor Paolo? Cuando teníamos los faros. Yo era líder de un faro en Santa. Los faros, para los que no saben, eso eran unas, es como ver los pozos, ver los talleres, pero de jóvenes. Y le llamábamos faro. Y yo era líder de un faro de Santa. Teníamos casi 30 jóvenes metidos ahí. Todos los sábados. Y yo todos los sábados tenía que ir a clases a San José. Regresaba a servir. Tenía un equipo en el cual estaba Jaylan, que lo recuerdo muy bien. Estaba Uriel también, tan inexpertos como yo. Y llegaba cansado, pero motivado para servir, con ganas de servir. Y hoy en día hay líderes que quieren renunciar porque ya están cansados, porque hay presión, porque qué pereza, hay que levantarse temprano otra vez. Oh, me toca servir en la mañana, hay que llegar temprano. ¿Tú crees que así Dios te va a llevar a más? Pregúntate, y no te estoy juzgando. El Espíritu Santo te está hablando. Marcos capítulo 14, versículo 66. Voy a avanzar rapidito. Dios quiere hacer algo tremendo en esta mañana. Marcos 14, 66. Seguimos con Pedro, escuche. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viendo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él empezó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Hay mucha gente que dice hoy en día: yo una vez tuve un llamado. A mí una vez Dios me llamó a servir. Un día Dios me llamó. Y a veces nos sentimos como Pedro. Hemos negado tantas veces el llamado que cada vez que lo recordamos no tenemos más que hacer que llorar. ¿Sabes una cosa? No es que una vez tuviste un llamado, es que tienes un llamado. Y por eso el Espíritu constantemente, estés aquí o estés en el mundo, te lo va a recordar. Te lo va a recordar todos los días, porque no nos graduamos del llamado. El llamado no es un título que nos van a dar como en la universidad: bachiller, licenciado, máster, lo que usted quiera. Nuestra graduación es cuando Él venga por nosotros y podamos encontrarnos cara a cara y decir, como Kathryn Kuhlman: hice lo mejor que pude, Señor. Me esforcé, caminé y hoy estoy delante de ti. ¿Sabe cuando yo niego el llamado? Yo niego el llamado cuando quiero ser usado como alguien más. Somos diseños originales de Dios queriendo morir como copias en este mundo. Hay un llamado que Dios te hizo. Es un llamado específico. Es un llamado a tu vida. Tal vez hay 1, 2, 3, 4 pastores, pero ni siquiera ellos tienen la misma línea y las mismas especificaciones que Dios les ha dado. Negamos el llamado que Dios nos ha hecho cuando queremos servir o ser usados o vernos igual a alguien más. Entiende que Dios te ha dado un diseño, Dios te ha dado un modelo,
Dios te ha dado una forma de hablar, de expresarte, de predicar, de servir. Dios te ha dado métodos y estrategias. Te las dio a ti para que las compartas con alguien más. Y probablemente tú dices: es que ya Dios levantó a alguien más, porque como yo fui desobediente, ya Dios levantó a alguien más. Posiblemente Dios haya levantado a alguien más, pero Dios no se ha olvidado de ti, ni se ha olvidado de tu llamado, ni se ha olvidado de las promesas que Él dijo que te iba a suceder en la vida, en el llamado, en el ministerio. ¿Cómo te sentías antes y cómo te sientes ahora que estás escuchando la voz del Espíritu? A Pedro lo reconocieron porque se parecía a su maestro. Por más que te alejes del llamado, sabes muy bien que siempre hay algo o alguien que te hace recordar al lugar donde perteneces, que te hace recordar tu propósito. Una canción, una frase, un olor, una sensación. El mismo Espíritu Santo te recuerda cuál es tu llamado. Estés en la iglesia o estés en el mundo. Juan capítulo 21, versículo 4. Tenemos, ve a leer. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, vea qué hermoso, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no, no tenemos. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la pudieron sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Juan le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, o sea, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ni siquiera esperó que movieran la barca, se echó al mar. Él quería estar cerca. Y los otros discípulos concluyeron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distanciaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: trae de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. Jesús se le presenta por primera vez en la barca y después de ser crucificado vuelve a encontrarse con ellos. ¿Dónde? En la barca, en el lugar donde un día fueron llamados, y les dijo: sígueme. En el día donde ellos tomaron la decisión de seguirlo. Ve el versículo 5, dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Sabe qué es lo que te dice el Señor en esta mañana? Es lo mismo que el versículo 5, pero en esas palabras: hey, ¿todavía hay lugar en tu corazón? Hey, ¿todavía hay espacio en tu corazón? ¿Todavía hay chance? ¿Crees que todavía hay oportunidad? ¿Crees que no he terminado verdaderamente contigo? ¿Crees que eres verdaderamente una obra en proceso? ¿O crees que ya te terminó todo? ¿Tenéis algo de comer? ¿Qué tienes? ¿Qué hay? Y después dice que puso brasas y puso pez. Preparó una mesa
¿Sabe por qué? Porque aunque neguemos el llamado 1, 2, 3, 4 veces, Él siempre va a preparar una mesa para nosotros. Porque si hay alguien que cree en ese llamado, es Él. La gente puede no creer en tu llamado. La gente puede menospreciar tu llamado. La gente puede ver por menos tu llamado. O cuando Dios te llama, dicen: ¿cómo Dios va a llamar a esa persona? ¿De verdad es usted? Yo no creo. Yo no creo que con tu pasado Dios te pueda usar así. Yo no creo que como tú eras, Dios te pueda usar de esa manera. Pero hoy el Espíritu Santo te hace recordar esas palabras. Hey, aún hay espacio en tu corazón. ¿Crees que aún lo puedo hacer contigo? ¿Crees que aún hay oportunidad? ¿Ya te diste por vencido? ¿Ya te diste por vencida? ¿Acaso eso fue lo que te enseñé? Dice el Señor. ¿Acaso ese es el ejemplo que yo te doy en los evangelios, en toda la palabra? Si tú creías que la obra se había terminado, que el llamado que Dios te hizo un día se había roto, se había quebrado, tengo algo más de parte del Espíritu Santo que decirte. Ve al versículo 11, terminando el 11. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y en el versículo 6 de Lucas capítulo 5 dice que su red se rompió. Pregúntese, ¿por qué ahora la red no se rompió? ¿Por qué la red sí se rompió? En los versículos anteriores, en el primer encuentro que tuvieron con Jesús. ¿Y por qué? Y eran muchos peces, y eran tantos que tuvieron que llamar a otra barca. Pero ¿por qué ahora la red no se rompe? ¿Se ha preguntado eso? El Espíritu Santo lo puso en mi corazón y yo me quebré. Yo sentí su presencia. ¿Qué hace un pescador si tiene una red rota? No funciona. No puede trabajar. Jesús sabía que la red de Pedro había quedado rota la primera vez que se encontró con ellos. Jesús sabía que esa red se había roto, pero que hay un gran cambio tanto en la red como en Pedro. Que ahora cuando Pedro se da cuenta que es el maestro que está allá, su actitud cambia y dice que se lanzó al mar, no se esperó a que la barca se acercara a la tierra. Ya Pedro no estaba confiando ni en sus habilidades, ni en sus talentos, ni en su conocimiento. Ahora confiaba plenamente en Jesús. Quiere decir que su red fue restaurada. Pedro fue llamado pescador de hombres, pero se le había olvidado que tenía su red rota. Ese día Jesús no solamente restituyó a Pedro como persona, sino que también restauró y fortaleció su llamado. ¡Aleluya! Restauró, fortaleció el llamado. Eso representa la red. Y eso es lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Tenías la red rota y tú lo sabías. O quizá se te había olvidado. Pero dice el Señor, hoy es un día donde yo no solamente te restituyo, sino que te restauro. Antes
de una restitución viene una restauración. Ese es el orden, porque el vino nuevo, ¿dónde no puede ser echado? En odres viejos. Antes de la restitución viene la restauración. Hoy Dios quiere que muchos vuelvan a la barca, que traigan su red rota para restaurarla, para fortalecerla. Ese es el llamado que Dios está haciendo en esta mañana. Oiga, en el primer encuentro Pedro cayó de rodillas delante del Señor. Pero en el segundo encuentro Pedro corrió y abrazó a su maestro, porque él ya sabía que él tenía el poder. Él lo recordó. Ese hombre que me está diciendo que tire la red a la derecha, yo sé quién es ese hombre. El hombre que hoy te está diciendo que tires la red no es este muchacho aquí imperfecto de 26 años. Es el perfecto, es el que llama, es el que restaura, es el que transforma. Y después de esto viene la restitución de Pedro en los versículos 15 y 19. Ya usted conoce esta parte, no la voy a leer toda. 3 veces le pregunta el Señor a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo, le responde Pedro. ¿Será usted como Pedro en esa situación? Le pregunta la segunda: Pedro, ¿tú me amas? Y ya Pedro, que está un poco más triste: Señor, tú sabes que yo te amo. Y viene una tercera vez: ¿verdaderamente me amas, Pedro? Y le responde: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. ¿Y sabe cuál es la última palabra en los evangelios registrada que Jesús le dijo a Pedro? Sígueme. Después de su restitución, la última palabra registrada que Jesús le dijo a Pedro fue: sígueme. Lo hizo volver a la barca. Sígueme, dice el Señor. ¿Sabes a qué fuiste llamado? ¿A qué fuiste llamada? Fuiste llamado a amar, a perdonar, a abrazar, a restaurar, a animar, a consolar. ¿Sabes a qué fuiste llamado? ¿Sabes a qué fuiste llamada? A poner esta mejilla cuando ya te hirieron en esta otra. A eso fuiste llamado y a eso fuiste llamada. A amar como Jesús. Fuimos llamados a entregar la capa. Y si tenemos que entregar aún la camisa, vamos a entregarla. Fuimos llamados a dar una milla extra. ¿Sabes dónde está tu llamado? Tu llamado está en Jesús. Tu llamado está en volver a la barca y en traer la red que tenías rota. Que es lo que el Señor quiere restaurar en esta mañana. Por eso te decía al inicio, el mensaje motivacional te llena la emoción. Pero cuando es palabra de Dios, tú sientes como la llama que tenías apagada se está encendiendo. Si lo sientes o no. Tú sientes como la llama del llamado que habías dejado atrás, de la cual te habías olvidado. Hoy Dios, hoy el Espíritu Santo la está encendiendo. Y termino con esto. ¿Qué tenemos que hacer hoy entonces? ¿Qué hacemos hoy? Vuelve a la barca. Vuelve al día donde Jesús te dijo que echaras la red una vez más. Eso no tiene que ver con su edad. Si usted es muy joven, venga y eche la red para que el Señor la restaure. Si usted siente que es muy anciano o muy anciana, Dios no ha terminado contigo.
Y lo mejor aún, lo quiere hacer contigo. No lo determina tu edad, no lo determina tu pasado, no lo determina una circunstancia. Dios te llamó con un diseño original. No muera siendo una copia. Pastor Paolo, usted tiene un llamado. Ashley, usted tiene un llamado. Usted tiene un llamado. Usted tiene un llamado. Usted tiene un llamado. Ustedes tienen un llamado. El ministerio tiene un llamado. ¿Qué vas a hacer hoy? Yo no tengo que hacer un llamado. El llamado lo hace el Espíritu. ¿Sabe qué representa la barca? Este altar es la barca donde tenemos que venir hoy, echar la red que estaba rota, porque Dios la va a restaurar. A todos aquellos que creían que ya se había acabado, hoy Dios dice, va a suceder, va a suceder. Lo haré contigo, va a suceder. Ya no te menosprecies, ya no te mires por menos. Dios te ha dado un llamado especial y específico. Va a suceder. Aleluya. Va a suceder. Dios te llamó, no te llamó el hombre.